Amados hermanos, bienvenidos sean a un nuevo vídeo de la Sagrada Biblia Católica Apostólica Romana, en donde ya estamos leyendo lo que es la parte de la encíclica. Ya vimos lo que es la parte, en esto que es la carta encíclica de Padre Pío XII, Papa Pío, en donde ya vimos lo que es la parte histórica, ya estamos en lo que es la parte doctrinal. Es un poquito extensa, pero es una manera explicativa, creo que muy interesante, para que podamos entrar de lleno a lo que es la lectura de la Sagrada Biblia, comenzando por el Génesis. Entonces, nos quedamos en esa parte de la investigación del sentido literal y dice así. Antes de comenzar, pues también, aparte de agradecerles el que estén en este vídeo, pues es el motivarlos o alentarlos de alguna manera para que pues nos acerquemos a la palabra de Dios, y más que ello, pues podamos llevarla en práctica. Quizá pueda esto sonar un tanto trillado en la Iglesia Católica, pero es de suma importancia saberlo porque, pues sépanse bien, ustedes, yo, un servidor, eh, todo el mundo como tal, solo tenemos una vida, no tenemos otra vida, solo existe esta vida física en este mundo, en este planeta llamado Tierra, en donde tenemos esa decisión, esa voluntad. O sea, Dios de antemano no obliga a nadie, es voluntad propia del ser humano el acercarse o el saber de Él desde sus inicios, no tanto desde su inicio de Dios, porque pues Dios siempre ha existido, sino más bien nosotros, en cuanto a nuestra existencia y uso de razón, pues darnos cuenta de dónde fuimos creados, ¿vale? Entonces simplemente es eso, hermanos, se los digo como persona común y corriente, y pues no se diga más. Adelante con la lectura, ¿vale? Y dice así: investigación del sentido literal. Estamos en la parte doctrinal, acuérdense, en esta encíclica. Excelentemente pertrechado del conocimiento de las lenguas y de los recursos de la crítica, pase ya el exegeta católico a la tarea suprema, entre cuantas se le imponen, de hallar y exponer el verdadero sentido de los sagrados libros, y al hacerlo tenga siempre ante sus ojos que lo que más ahincadamente ha de procurar es ver claramente y definir cuál es el sentido de las palabras de la Biblia, que llaman literal, del cual únicamente, como muy bien dice el Aquinatense, puede deducirse argumento, sea literal, significación de las palabras, que con toda diligencia averigüen por el conocimiento de las lenguas, por el examen del contexto y por la comparación con los lugares semejantes. Pues de todo esto suele hacerse uso también en la interpretación de los escritos profanos, para que aparezca clara la mente del autor, pero teniendo siempre en cuenta el exegeta de las sagradas letras, que aquí se trata de la palabra divinamente inspirada, cuya custodia e interpretación ha sido por el mismo Dios encomendada a su Iglesia. Atienda con no menos diligencia a las exposiciones y declaraciones del magisterio de la Iglesia, a las dadas por los santos padres, y también a la analogía de la fe, como sapientísimamente lo advierte León XIII en su encíclica Providentissimus Deus. Ahí tenemos un numerito, de hecho así viene a lo largo de la escritura, para que sepamos que ahí este numerito corresponde a esta parte de acá abajo, en donde se tomó ese pedazo de lectura, ¿vale? Llamémosle así. Entonces, continuamos. Dice: pero pongan singular empeño en no exponer solamente cómo con dolor vemos se hacen algunos comentarios
lo tocante a la historia, a la arqueología, a la filología y a otras disciplinas semejantes, sino que, empleando estas oportunamente, en cuanto pueden contribuir a la exégesis, expongan principalmente cuál es la doctrina teológica de fe y costumbres de cada libro o de cada lugar, de manera que su explanación no solo ayude a los doctores teólogos a proponer y confirmar los dogmas de la fe, sino sirva también a los sacerdotes para explicar al pueblo la doctrina cristiana y, en fin, a todos los fieles para llevar una vida santa y digna de un cristiano. Vean cuán importante es este pedacito de lectura de esta investigación del sentido literal, en donde cómo existe el interés sapientísimo, divino, como dice aquí en ese escrito, para que nosotros como seres humanos aprendamos o tratemos de entender de qué se tratan estas lecturas o ejercicios bíblicos que tratan, ¿no? Para aplicarlo a nuestra vida, darnos cuenta de qué pasó en ese entonces, de qué se hablaba, quiénes eran nuestros primeros pioneros de la fe católica y hasta la fecha en dónde se encuentra, ¿no? Y cómo estaba tomando rumbo cómo está tomando o tomó rumbo esta Sagrada Biblia al momento de crearse. Bueno, continuamos. Dice recto uso del sentido espiritual. Vamos a ver de qué habla. Dando una tal interpretación teológica, ante todo, reducirán eficazmente el silencio a los que aseguran no hallar casi nada en los comentarios bíblicos que eleve la mente a Dios, nutra el alma y promueva la vida interior, diciendo que hay que recurrir a una cierta interpretación espiritual y mística, como ellos dicen. Cuán poco acertado sea este juicio lo demuestra la misma experiencia de muchos que, meditando y considerando una y otra vez la divina palabra, llevaron sus almas a la perfección y se sintieron movidos de vehemente amor a Dios, y lo demuestran también claramente la perpetua enseñanza de la Iglesia y los consejos de los sumos doctores. No es que de la Sagrada Escritura se excluya todo sentido espiritual, pues lo que en el Antiguo Testamento se dijo y se hizo fue sapientísimamente ordenado y dispuesto por Dios, de tal manera que las cosas pretéritas presignificasen de modo espiritual lo que en la nueva ley de gracia había de suceder, por lo cual el exegeta, como debe investigar y exponer la significación propia, o como dicen, literal de las palabras que el hagiógrafo intentó y expresó, debe también investigar y exponer la espiritual siempre que conste fue dada por Dios, que solo Dios pudo conocer y revelarnos a nosotros esa significación espiritual. Ahora bien, este sentido en los santos evangelios nos lo indica y nos lo enseña el mismo divino Salvador. Lo profesan la palabra y por escrito los apóstoles, imitando el ejemplo del Maestro. Lo demuestra la constante doctrina tradicional de la Iglesia y finalmente lo declara el antiquísimo uso de la liturgia según la conocida sentencia. Lex praecandi, lex credenti est. Pongan pues en claro y expongan los exegetas católicos con la diligencia que la dignidad de la divina palabra pide, este sentido espiritual por el mismo Dios intentado y ordenado, pero guárdense religiosamente de proponer como genuino sentido de las Sagradas Escrituras otros sentidos traslaticios, pues aunque al desempeñar el cargo de la predicación puede ser útil para ilustrar y recomendar las cosas de la fe
un más amplio uso del sagrado texto, siempre que se haga con moderación y sobriedad. Nunca, sin embargo, ha de olvidarse que este uso de las palabras de la Sagrada Escritura le es a esta como exterior y añadido, y que sobre todo hoy no deja de ser peligroso, pues los fieles cristianos, principalmente los instruidos en las sagradas y las profanas disciplinas, buscan lo que Dios nos da a entender en las sagradas escrituras, más bien que lo que un fecundo orador o escritor dice empleando con cierta habilidad las palabras de la Biblia, ni necesita tampoco la palabra de Dios, viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, y que llega hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y las médulas, y discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Ahí llegamos a un numerito donde dice es el 27, lo buscamos en la parte de abajo y ahí está. Esto viene de que imagino que es Hebreos, del capítulo 4 al 12. Ok. Continuamos. Dice de afeites o acomodaciones humanas para mover y sacudir el ánimo, porque las mismas sagradas páginas, escritas con inspiración divina, tienen por sí mismas abundancia de verdadero sentido, enriquecidas de divina virtud, valen por sí, adornadas de soberana hermosura, por si lucen y resplandecen, siempre que el intérprete las explique tan íntegra y cuidadosamente, que saque a la luz todos los tesoros de sabiduría y prudencia que en ella se encierra. ¿Vale? Entonces ya vimos de qué trata estos escritos del recto uso del sentido espiritual. Vean con qué rectitud se está refiriendo aquí y cómo debemos de considerar esta Sagrada Escritura, ¿no? Que nos llegue hasta la médula, al espíritu, en la división, o sea, que nos penetre directamente desde nuestros ojos hasta todo nuestro interior, hasta nuestras entrañas. Continuamos. Dice, el estudio de los santos padres y doctores católicos. En esto podrá el exégeta servirse muy bien del estudio de las obras en que los santos padres, los doctores de la Iglesia e ilustres intérpretes de las sagradas letras en tiempos pasados las expusieron, ya que estos, si a veces estaban menos provistos de erudición profana y del conocimiento de las lenguas que los de nuestros tiempos, culminan, sin embargo, de conformidad con el oficio de Dios, que Dios les dio en la Iglesia, por cierta suave perspicacia de las cosas celestiales y de una admirable agudeza de entendimiento, con que íntimamente penetran las profundidades de la divina palabra y ponen de manifiesto cuánto puede ser conducente a la ilustración de la doctrina de Cristo y a la santidad de la vida. De doler es, en verdad, que tan preciosos tesoros de la cristiana antigüedad sean demasiado poco conocidos a muchos de los escritores de nuestros tiempos, y que todavía los cultivadores de la historia de la exégesis no hayan llegado a ser cuanto en cosa de tanta importancia parece necesario para conocerla y estimarla como ella merece. Ojalá sean muchos los que, examinando diligentemente los autores y las obras de interpretación católica, y como alumbrando las casi inmensas riquezas en ellas acumuladas, contribuyan eficazmente a que cada día más aparezca en qué alto grado vieron ellos la doctrina de los libros santos cuando la ilustraron, y los intérpretes modernos tomen de ellos ejemplo y oportunos argumentos. Llegaráse así, al fin, una vez,
a la fecunda unión de la doctrina y espiritual suavidad en el decir de los antiguos y la mayor erudición y más adulto arte y más adulto arte de los modernos, que producirá indudablemente nuevos frutos en el campo de las divinas letras, nunca suficientemente cultivado, nunca exhausto. Y bueno, pues hasta aquí está. Continuamos con esta introducción de la encíclica en la parte doctrinal, en donde a profundidad se decreta cuál es el interés y el estudio, en este caso, en este párrafo nos habla de los santos padres y doctores católicos, para que uno como ser humano normal, común y corriente, pues podamos escuchar la palabra, entenderla, practicarla, llevarla con nosotros en nuestros días hasta el final de ellos. Y bueno, no sé qué les haya parecido hasta aquí esta encíclica, en otra de estas partes doctrinales, hasta aquí con este vídeo, para que no se nos haga tan complejo y podamos de alguna manera ir discerniendo, entendiendo poquito a poco, conforme a cada uno, hermanos. Y si tienen algún comentario, pues con todo gusto ahí expónganlo en la medida de mis posibilidades. Lo, lo responderé. Cabe mencionar que yo no soy un experto en el tema, pero para eso está creándose este canal de una lectura del Evangelio de cada día. Y justamente para eso, hermanos, para que vayamos juntos en el camino, digo, los que ya van o llevan consigo a Dios todos los días, que espero que sea así. Qué bueno, los que, pues no tanto que nos alejemos, ¿no? Digo, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, al contrario, estamos para ayudarnos entre nosotros, para apoyarnos, porque aquí no queremos a personas perfectas, porque esas no existen. Solo las personas humanas físicas, los que cometemos errores, me incluyo mucho, y pues exponer nuestras debilidades, pero también como Dios nos lo ha dado a entender también cuáles son las cualidades que tenemos, ¿no? Porque tenemos defectos y virtudes, hermanos. Eso que nos quede bien, bien claro, que somos virtuosos también, y justamente debido a esas virtudes que tenemos, podemos corregir nuestros errores, ¿vale? Entonces, ya no les hago más extenso este vídeo. Les agradezco mucho si están aquí, los que llegan a estar. Y suscríbanse. Digo, aquí podemos ver la lectura del Evangelio de cada día, todos los días de forma gratuita y comentada. Y vamos a ver qué tal gira estos vídeos, este canal. Y nos vemos hasta un próximo vídeo. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.